esta segunda unidad del módulo referente a fórmulas y funciones, vamos a aprender a componer fórmulas utilizando las referencias de las celdas. Para ello vamos a conocer lo que son las referencias absolutas, relativas y mixtas. Es importante tenerlo claro para optimizar al máximo nuestro trabajo. Comenzamos. En la unidad anterior hemos visto cómo se crean fórmulas utilizando números y texto. Para utilizar las celdas de la hoja en nuestras fórmulas, basta con indicar su nombre. Para sumar estas dos celdas, simplemente introduzco el símbolo igual y sus referencias A6 más A7. En el segundo ejemplo, el texto debe ir entre comillas. Igual a la suma de entre comillas, símbolo ampersand para concatenar, la referencia a la celda A6 sin comillas porque no es texto, ampersand, texto más, entre comillas, ampersand A7, ampersand, el texto es, entre comillas, con dos espacios uno a cada lado, ampersand A8. Todo lo que es texto va entre comillas y lo que es referencia a una celda sin ellas. Para indicar el nombre de la celda dentro de una fórmula, podemos escribirlo directamente como hicimos antes o podemos señalar la celda, usando el ratón o el teclado. Para ello pulsamos el símbolo igual, entramos en modo edición, hacemos clic con el ratón en la celda necesaria, escribimos el operador, más, menos, multiplicación, división, en este caso más, hacemos clic con el ratón en la segunda celda y pulsamos intro para aceptar. Es una forma más sencilla y evita errores al escribir. Cuando estamos modificando el contenido de una celda, también nos encontramos en modo edición, por lo que nuestros movimientos por la hoja con el teclado o el ratón servirán para señalar celdas e incorporar las referencias a las fórmulas. Vamos a calcular el coste del menú señalando las celdas con el ratón. Introducimos el símbolo igual, señalamos la primera celda, introducimos el símbolo de la multiplicación, el asterisco, señalamos la segunda celda y pulsamos intro. Vamos a introducir aquí ahora unos valores y vamos a calcular el total de la fiesta señalando ahora las celdas con el teclado. Escribimos igual, me desplazo con las flechas hasta la celda C22 y escribo a continuación el operador más. Me desplazo ahora hasta C25, escribo el operador más, de nuevo hasta C26 y pulso intro para aceptar. Vamos a crear ahora las fórmulas necesarias para la hoja que tenemos en pantalla. El porcentaje de descuento, la celda B8, lo vamos a expresar como un decimal. Después le aplicaremos formato porcentaje sin decimales. Entonces me sitúo en B8, introduzco el valor 0,15 y le aplico formato porcentaje. Elimino dos decimales y lo tenemos ahí. Ahora en B9 introduzco la fórmula para calcular el descuento. Hago un clic sobre B7, multiplicación, ahora un clic sobre B8 y pulso intro. Recuerda que el valor de B8 es 0,15. El valor que vemos de 15 es porque está aplicado el formato porcentaje. Calculamos ahora en B10 la base del impuesto. Igual señalo B7, símbolo menos, señalo B9 y acepto. Introduzco el porcentaje del impuesto, al que aplico también un formato porcentaje sin decimales. Formato porcentaje y elimino dos decimales. La cuota del impuesto es igual a
señalo la base del impuesto, B10, multiplicado, señalo el porcentaje, B11, y pulso Intro. Calculo ahora el total de la factura, igual a B10, lo señalo, más B12. Pulsamos Intro y ya lo tenemos. Vamos a crear en las columnas C, D y E otras facturas similares usando el botón de relleno. Señalo el primer dato y relleno las celdas que están al lado. Introduzco el importe de la suma, copio y pego el porcentaje de descuento, copiar, pegar, y copio y pego la base del impuesto, la fórmula. Copiar y pegar. Observamos lo que ha pasado. El contenido de la celda B9 igual a B7 por B8, en la celda C9 se ha convertido en C7 por C8. Esto ocurre porque las referencias a las celdas son referencias relativas, es decir, no se refieren a una celda en concreto, sino a la posición que ocupa esa celda con respecto a la celda actual o celda activa. En otras palabras, para Calc, la fórmula B7 por B8 de la celda B9 significa multiplica las dos celdas por encima de la actual. Si copiamos esa fórmula a cualquier celda de la hoja, el resultado será ese, multiplicar las dos celdas que estén por encima de la actual. Copiamos ahora en bloque todos los valores y fórmulas de la columna a las columnas B, C y D. Selecciono, botón derecho, copiar, selecciono donde quiero pegarlas, botón derecho, pegar. Fíjate cómo todas las fórmulas han adaptado sus referencias a la nueva posición. El uso de referencias relativas va a facilitar mucho nuestro trabajo, ya que podemos copiar nuestras fórmulas y funciones a un gran número de filas y columnas. Pero en ocasiones nos puede interesar que esas referencias no sean relativas, sino absolutas o mixtas. Fíjate en la hoja. Introducimos en la primera columna la fórmula para calcular el importe de descuento, que será igual a B7 por B2. En este caso, si copiamos la fórmula de la celda B8, B7 por B2 a la celda C8, se convierte en C7 por C2. En B2, la referencia a la fila 2 es correcta, son 6 filas por encima, pero en B2 la referencia a la columna, que es la misma columna que en la celda B8, no es correcta. Debería fijarse la referencia a la columna B para que al copiar la fórmula a otras columnas, esa referencia no variase. Eso se consigue anteponiendo a la referencia de la columna el símbolo dólar. La fórmula de B8 igual a B7 por dólar B2 significa la celda de la misma columna, una fila por encima, multiplicado por la celda de la columna B, fijada con el símbolo dólar, siempre la columna B, 6 filas por encima. De este modo, sí podrá copiarse la fórmula al resto de celdas de la fila. Vamos a editar la fórmula original e introducir el símbolo del dólar antes de la referencia a la columna B. Aceptamos el cambio y ahora copiamos y pegamos en la celda C8.
vemos que la referencia a la columna B se ha mantenido fija. En la fórmula igual a B7 por dólar B2, la referencia B7 es una referencia relativa, formada por la referencia relativa a la columna B y la referencia relativa a la fila 7. La referencia dólar B2 es una referencia mixta, formada por la referencia absoluta a la columna B, con el símbolo del dólar, y la referencia relativa a la fila 2. También podríamos haber usado una referencia absoluta a la celda B2, dólar B, dólar 2, de forma que no varíen durante el proceso de copia ni la referencia a la columna ni la referencia a la fila. Resumiendo, las referencias relativas se refieren a la relación de las celdas con la celda actual. Varían al ser copiadas. Por ejemplo, D10. Las referencias absolutas van precedidas del símbolo dólar y se refieren a una celda en concreto, obviando su relación con la celda actual. Por ejemplo, dólar F, dólar 10. No varían al ser copiadas. Y las referencias mixtas combinan los dos casos. Por ejemplo, dólar H10 o H, dólar 10. Al ser copiadas varía la parte de la referencia relativa. Si seguimos pegando la fórmula original, veremos que en todos los casos la referencia a la columna B no varía. Calculamos ahora la base del impuesto en B9. Es igual a B7 menos B8. Usamos ahora una referencia absoluta a la celda B3 para calcular la cuota del impuesto, igual a B9 por B3. Una vez seleccionada la celda, pulsando la tecla F4 sucesivas veces, conseguimos las distintas combinaciones de referencias. Entonces pulso F4 hasta conseguir la referencia dólar B, dólar 3. Y acepto. Calculo ahora el total factura, igual a B9 más B10. Copio ahora las fórmulas al resto de las celdas. Copiar y pegar. Y compruebo cómo la referencia absoluta a la celda B3 se ha mantenido fija en todas las nuevas fórmulas. Fíjate que Calc no pierde de vista nuestras celdas cuando insertamos o eliminamos filas o columnas. En este caso, las fórmulas cambian automáticamente para señalar a las nuevas posiciones de las celdas, tanto en las referencias relativas como mixtas o absolutas. Vamos a insertar dos filas en la fila 5 y 6. Seleccionamos las filas y en el menú contextual la opción Insertar filas. Y vemos que la referencia a las celdas suma e importe descuento siguen señalando las celdas correctas. No sería eficiente si no fuese así. Inserto una nueva fila en la fila 10 y de nuevo vemos como las referencias siguen señalando las celdas correctas. En caso de eliminar una fila o columna, sí tendremos que tener en cuenta de no eliminar una fila que contenga una celda a la que se hace referencia en una fórmula. Si elimino, por ejemplo, la fila del importe de descuento, todos los cálculos donde intervengan esas celdas mostrarán un mensaje de error. Vamos a eliminarla. Y vemos que la referencia en la fórmula original se ha sustituido por el error ref. Dentro de una fórmula o función, también podemos hacer referencia a celdas de otras hojas del libro. Para ello, anteponemos al nombre de la celda el nombre de la hoja, precedido de dólar y seguido por un punto. Dólar nombre hoja, punto nombre celda. Por ejemplo, dólar ventas 2019, punto F3.
Por ejemplo, vamos a sumar en una celda los totales de cada mes, contenidos en las distintas hojas de este archivo. Vemos que en la hoja enero está en la celda B15, en la hoja febrero también está en la celda B15 y en la hoja marzo también en B15. Introducimos entonces la fórmula, que sería total primer trimestre igual, escribo dólar enero para indicar la hoja, punto B15, que es la referencia a la celda, más dólar febrero, punto B15, más B15. Aquí no es necesario poner el nombre de la hoja porque es esta misma hoja. Si nos situamos en la línea de entrada, vemos las referencias usadas en la fórmula. Para hacerlo señalando las celdas con el ratón, en lugar de escribirlas, indicamos el símbolo igual, señalamos la hoja enero y dentro de ella la celda B15. Fíjate en la línea de entrada que estamos introduciendo la fórmula. Estamos en modo edición. Introducimos el operador más. Hacemos clic en la hoja febrero, celda B15, se incorpora la fórmula, símbolo más de nuevo y señalamos la celda B15 de la hoja marzo. Y este es el resultado. Terminamos con esto la unidad referente a las referencias. Espero que se haya entendido y que te sea de utilidad. Es muy importante entender correctamente la diferencia entre referencias relativas, absolutas y mixtas, ya que nos va a facilitar mucho el trabajo, sobre todo cuando trabajamos con hojas extensas y complejas. En la próxima unidad avanzamos en la capacidad de cálculo de calc conociendo las funciones. Con ellas podremos realizar cálculos complejos manejando todo tipo de datos. Gracias por tu atención. Recuerda completar las unidades con los test propuestos en la plataforma y sobre todo con los ejercicios prácticos. Hasta la próxima.